Esto aquí parece... Muy buenas tardes a todos. Excuso al presidente actual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, el doctor Armando Rodríguez, que él está en la Universidad Interamericana de Bayamón. La asociación, estamos tratando de llevar este tipo de seminario para, además de la ciencia, traer otros temas que son importantes y que consideramos relevantes que sean discutidos. Hoy vamos a tener la presentación una presentación conversatorio. Lo que pasa es que en inglés no encontré la palabra adecuada para conversatorio, así que le puse seminar. Tenemos al doctor Raúl Mayo. Raúl lo conozco hace unos cuantos años atrás, cuando estuvimos como decanos asociados. Raúl tiene un doctorado en filosofía de State University of New York en Albany, y él va a estar compartiendo este conversatorio y la tarima con la doctora Silvia Rabionet, que tiene un doctorado en educación de Harvard. Así que ellos nos van a estar hablando en el día de hoy sobre los conflictos en la fundación de la Escuela de Medicina Tropical. Les quiero indicar nuevamente que tenemos más comida en la parte de afuera. Gracias al programa RCMI por tenernos en el web. Estamos en todo el mundo en estos momentos. Así que gracias a todos ustedes también por venir. Así que les dejo al doctor Raúl Mayo. Buenas tardes, gracias por la presencia de tan buenos amigos aquí presentes. El doctor Román Franco nos decía que estos son parte de nuestros protagonistas, ¿verdad? El Ankylostomum duodenale. Hay varios nombres sobre esto, el Necator americanus. Hay una frase del doctor Ashford que dice: "The medical reader will note that we do not employ the term hookworm disease. We prefer uncinariasis. The original commission adopted this term." Comisión se refiere a la de anemia, que ya lo veremos. Adopted this term from Dr. Charles Walter Stiles, que fue la persona que él consultó. Uncinaria americana, uncinarias, en latín sería uncinaria americana, que fue el primer nombre que él le adjudicó. An indifference to that zoologist. Later he changed the name of the worm to Necator americanus. When we are unable to change the name, we have given the disease in Puerto Rico, where it is universally employed. We can only add that uncinariasis is a fairly clear scientific translation of hookworm disease. Aquí tenemos al primer paciente. Debe haber sido ponceño o de los alrededores de Ponce. La historia nos refiere al huracán de San Ciriaco en el 8 de agosto del 1899. El doctor Ashford, un médico militar, en ese tiempo capitán del ejército, el US Army, estaba en Ponce, ubicado en Ponce, y recibió la orden militar de establecer un hospital provisional. En ese hospital él se da cuenta que 3/4 partes de los pacientes sufren de una anemia grave, y mayormente casos que él estimaba que eran crónicos. Y fue evidente que después de 2 meses, ¿verdad?, de estar en el hospital, esta anemia era crónica de muchos años y que deberían, ¿verdad?, referirse a alguna entidad o enfermedad.
y que la comida que se les daba y la atención que se les daba no lograba, ¿verdad?, rehabilitar a estos pacientes. Así que él, primero pensaron que había algo en la sangre y exploran esa área, ese curso, buscando una causa a lo que eran un síndrome, diferentes síntomas, ¿verdad?, que estaban definitivamente relacionados, pero que no se relacionaban en aquel momento. En esa vía, pues la malaria fue descartada y se exploran las feces, ¿verdad?, de los pacientes, y ahí es que se encuentran los huevos del Ankylostomum duodenale, que estaba descrito en el libro de Manson, ¿verdad?, sobre medicina tropical, y se recobraron los gusanos, y entonces ese fue el hallazgo, ¿verdad?, que se descubre la causa de la anemia. Aquí tenemos una familia, todas infectadas con uncinariasis. Ahí tenemos a uno de nuestros protagonistas en el día de hoy, el doctor Bailey K. Ashford. Obviamente, voy a citar de aquí simplemente, es una de las grandes figuras de la medicina tropical y de la medicina académica, ¿verdad?, del siglo XX, y se le ubica en unión al doctor Walter Reed, ¿verdad?, también cirujano del ejército, por su labor en relación con la fiebre amarilla en Cuba, y con el doctor C.L. Laveran, francés protozoólogo, por su rol en términos de la identificación del protozoa en la causa de la malaria, ¿verdad?, en términos de ese hallazgo. Otro de nuestros personajes, el doctor Pedro Gutiérrez y Garavides. ¿No me oyen? Que me oigan en Boston. Gracias. Voy a citarles del doctor Ashford, porque aquí el tema, ¿verdad?, que estamos tratando es la ruptura entre unos colaboradores científicos. Por muchos años, ¿verdad?, que tuvieron un impacto en nuestro medio, y la referencia que hace el doctor Ashford del doctor Pedro Gutiérrez y Garavides, que era el oficial de sanidad en Bayamón, junto a Agustín Stahl, era quizás de los dos médicos más destacados en esa área. Él hace una referencia, pero menciona cómo se establece contacto con Pedro Gutiérrez y Garavides, que se hace médico en la Universidad de Sevilla. El doctor Ashford es de Georgetown, ¿verdad?, como muchos de ustedes conocemos. Parte de los documentos, ¿verdad?, que él dona los deja aquí a la Universidad de Puerto Rico y la otra parte a Georgetown. Él dice: "But the other citizen of Bayamón", ¿verdad?, obviamente está refiriéndose a Agustín Stahl, ¿verdad?, es Pedro Gutiérrez y Garavides, "was fated to join with King", que es otro de nuestros personajes, Walter King, "and me in forming a triumvirate, which neither time nor distance nor conflicting interests, nor even mischief-making outsiders have ever been able to part." Es dramático, ¿verdad?, esa expresión. Viniendo de ¿verdad?, del doctor Ashford. El resto de nuestros personajes vamos a verlos aquí. Quiero aprovechar a darle las gracias al doctor Ángel Román Franco, que está presente en esta... Es el de la gorrita. En ese momento tenía unas orejas un poco grandes. Está el doctor Isaac González Martínez. Él era director de los laboratorios ¿verdad?, con los departamentos de salud, y luego se va a integrar al esfuerzo de inicio del doctor King, el doctor Gutiérrez y Garavides y el doctor Ashford. Él
el doctor Ashford hace una expresión en una carta que le envía al gobernador Beckman Winthrop en el 1905, a raíz de que la Asociación Médica estaba interesada en crear una liga de defensa en contra de la uncinariasis, y que el liderato lo tenía el doctor Isaac González Martínez, médico. Creo que él estudia en Estados Unidos, no recuerdo bien el lugar ahora mismo, y se va a incorporar a ese triunvirato que hace referencia al doctor Ashford, ¿verdad? De doctor King, Ashford y Gutiérrez y Garavide. Entonces le menciona al gobernador, Ashford se encuentra en Calle y le está pidiendo permiso al gobernador para movilizarse, ¿verdad? Porque él estaba adscrito a la oficina del gobernador y como militar tenía que pedirle permiso para movilizarse de Calle a San Juan. Y hablando de Isaac González Martínez, dice, "He's one of my most intimate friends, a fine physician and a level-headed scientist." Y nuestro otro personaje, el doctor Walter King, que lo conoce Ashford cuando regresa de Estados Unidos. Él se lleva los gusanos con él, los especímenes. El asistente Style, el doctor Style no estaba presente en ese momento en Washington, y el asistente le menciona que eran muy grandes para hacer los anquilostomum duodenales, ¿verdad? Para hacer y lo deja ahí, ¿verdad? Entonces cuando regresa el doctor Style, examina estos especímenes y entonces es que ¿verdad? Le da el nombre inicialmente de unquinaria americana. A regreso, el doctor Ashford regresa a Puerto Rico y entonces conoce al doctor King, Walter W. King, que en ese momento, ¿verdad? Y por toda su presencia aquí, era cirujano, Past Assistant Surgeon del U.S. Public Health and Marine Hospital Service en Puerto Rico. Así que ese es otro de nuestros personajes, parte del triunvirato, ¿verdad?, que menciona el doctor Ashford, que está aquí presente. Así que nuestros colaboradores tuvieron, ¿verdad?, desde que se descubre el descubrimiento de Ashford en el 1899, Ashford inmediatamente publica un pequeño artículo en el 1899 sobre 17 casos de pacientes de Ponce. Y es el primer artículo que existe, ¿verdad?, en el área, en el Nuevo Mundo, porque este Necator americanus, ¿verdad?, va a ser la versión del Ankylostomum duodenale, ¿verdad?, que se asocia al Viejo Mundo. Hay ese tipo de referencias en la literatura. Luego, cuando él regresa a Puerto Rico, conoce al Dr. King y lo invita a participar en un estudio que lo publican en el 1903, juntos. El primero lo publica Ashford en la New York Medical Journal of New York Medical Association, algo así, en Nueva York. Está en Nueva York, y este se publica en el American Medicine en el 1903. Bueno, esto está aquí para decirles que Ashford y King se movilizan. Ellos tienen una inquietud, ¿verdad?, sobre esta condición que impacta a los puertorriqueños, y veremos cómo, y promueven, ¿verdad?, diferentes acciones para crear conciencia y acción. Esto lleva a la primera creación, ¿verdad?, a la creación de la primera comisión de anemia en el 1904. La comisión es nombrada, obviamente apoyada por el gobernador de la época, y los tres miembros de la comisión van a ser Kings, Gutiérrez y Garavides y Ashford. Aquí se movilizan a hacer era para el estudio y el tratamiento de la uncinariasis. Tienen $10,000 asignados por la legislatura. Empiezan dos estudios, uno en Utuado y uno en Bayamón, pero en Bayamón se genera una cantidad de
de pacientes, al parecer por el entusiasmo del doctor Stahl en Nueva York, que también apoya. Cuando Ashford va a hace una presentación ante la Asociación Médica de Puerto Rico, es Agustín Stahl el que le da un gran apoyo al doctor Ashford en ese momento sobre la necesidad de movilizarnos sobre esta condición. Así que deciden en esos momentos abandonar Bayamón y se ubican en Utuado, ¿verdad? Con las campañas. Aquí tenemos parte de las campañas que se hacen en Utuado. El modelo que se utiliza de campaña es un modelo tradicional en la medicina tropical. Ustedes saben que la medicina tropical está asociada al imperialismo. Las escuelas de medicina tropical estaban en los grandes centros, ¿verdad? De Europa, Londres, Liverpool y París, donde adiestraban a los médicos para, ¿verdad?, prevenir las enfermedades que los soldados principalmente se infectaban en los trópicos, ¿verdad? Nuevas enfermedades que se desconocían. Así que ¿qué hacían estas escuelas? Tenían estaciones en las colonias y campañas, ¿verdad? Desarrollaban estas campañas. Este es también un modelo no solo de medicina tropical, sino militar, ¿verdad? Porque se establecen hospitales temporeros donde se crean unas condiciones, ¿verdad?, para atender una determinada población. Ahí me gustaría leerles una expresión de el doctor Gutiérrez y Garavides sobre este proceso. Él dice: nuestro jíbaro, el brazo de nuestra riqueza agrícola, se moría de una enfermedad curable y curable con medicamentos. A rectificar ese rol de causa, ¿verdad?, a combatir viejas teorías, a probar que un parásito intestinal era el responsable de aquella caquexia que a la muerte llevaba, a curar con medicamentos y no a dispensar consejos de especiales comidas ni de vinos generosos, a volver por los prestigios de la ciencia que el curanderismo astuto hundía en el descrédito, a restituir al pueblo su confianza en el médico y a quitar a ese mismo pueblo el estigma de vago. Esto es bien importante, ¿verdad? La anemia que causa, ¿verdad? Pues obviamente debilitamiento, y esto es la vagancia de las poblaciones de los trópicos. A restituirlo, ¿verdad? Y a quitar ese estigma con que cruelmente se les ridiculizaba. A eso iban y por eso levantaban sus tiendas a la orilla del río Viví en la ciudad de Utuado, aquellos misioneros de la ciencia de curar. Hablando de misioneros, posteriormente, ¿verdad? Pero aquí tenemos un libro reciente del 2000, Misioneros de la Ciencia. Que Puerto Rico no está ahí presente, aunque Ashford está mencionado. Esta es parte de ¿verdad?, de las campañas. ¿Qué pasa? Estos colaboradores, Gutiérrez y Garavides, King, Ashford y un grupo de médicos puertorriqueños y de personajes también, personal del ejército norteamericano de Calley que da apoyo, ¿verdad?, a estas instalaciones, es la que permite, ¿verdad?, el éxito que tiene estas comisiones de anemia. Las comisiones de anemia se suceden, ¿verdad?, del 1904 al 1906 al 1908, donde ¿verdad?, se crea eventualmente una comisión permanente, y ahí en esa comisión permanente se modifican los personajes, aunque Ashford y King siguen siendo miembros honorarios de la comisión. Entra Isaac González Martínez, que es nuestro otro personaje. Está también el doctor Francisco Seín, ambos estos miembros asociados, y el presidente de la comisión en ese momento, de esa comisión permanente, es el doctor Gutiérrez y Garavides, al cual Ashford menciona. Ay, perdónenme. Le he dado en. Debe haber una forma de llegar más rápido, ¿verdad?, que la mía. A bajar el sort. Estábamos más arriba.
Estamos aquí. ¿En la 8? En la 10, la 10. Es la 10. En el 1908 se integra la comisión al Departamento de Sanidad. ¿Qué pasa? Realmente la legislatura de 1908 modificó la organización de la Comisión de Anemia y agregó las funciones que ella desempeñaba al Departamento de Sanidad, Beneficencia y Correcciones bajo un negociado que se llamó Servicios de Dispensarios de Anemia. Debido a que los enfermos acudían a los dispensarios, este concepto de dispensario es fundamental, es el modelo que se va a internacionalizar, o sea, este descubrimiento de Ashford, las comisiones de anemia y las campañas de sanitaria tienen un impacto a nivel mundial, como veremos. Y se conceptualizan dispensarios, inicialmente estaciones y subestaciones que se siguen utilizando esos conceptos, que se riegan. Hay un entusiasmo grandísimo, ¿verdad? Una respuesta de la población extraordinaria. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estos dispensarios empiezan a recibir personas con otras enfermedades. Eso motivó a cambios en la organización de servicios de anemia a servicios de enfermedades tropicales y transmisibles. Esta nueva institución recogió todos los poderes anteriores, excepto que ahora estaba bajo una comisión civil de profesionales, etcétera. Llegamos al 1912 con la creación del Instituto de Medicina Tropical. Desde el inicio, en aquella hora solemne, los 3 misioneros que acampaban en el Valle de Utuado abrieron esto es Gutiérrez y Garavide, abrieron su pecho a la esperanza y empezaron a laborar por lo que 9 años más tarde había de ser el Instituto de Medicina Tropical de Puerto Rico. Ahí está el sueño, ¿verdad? Finalmente integrado. ¿Y qué pasa? El Instituto de Medicina Tropical, pues, básicamente, como veremos más adelante, va a ser un servicio clínico vinculado a la investigación. Esta es medicina científica. Estas personas eran médicos científicos. Vamos a ubicar levemente, ubicarnos en los contextos de políticas salubristas desde el comienzo de siglos, ¿verdad? Porque estamos hablando de tensiones y conflictos. A raíz del 98, del cambio de soberanía, la doctora Silvestrini, historiadora, estudia las políticas, ¿verdad?, de salud en esa época y destaca las tensiones que se crearon entre las expectativas que había, llega a Estados Unidos con todos estos recursos, ¿verdad?, entre las necesidades del país y el peritaje local versus una visión sanitarista importada que no respondía a las necesidades nuestras. Pero las comisiones de anemia, que es la sinergia entre científicos puertorriqueños y extranjeros comprometidos, ¿verdad? Y ahí está el concepto dispensario. Y como estamos hablando aquí también de nacionalismo, esto es un tema que veremos al final que es mucho más complejo, no meramente del otro versus el nosotros. Esta gente realmente creó un modelo de servicio de salud, un modelo salubrista. Ese modelo tiene un impacto tan temprano como en 1908 que Rockefeller, buscando un proyecto, ¿verdad?, para canalizar su dinero en beneficio de la humanidad, se entera del descubrimiento de Ashford y del impacto que tenía por medio no solo de las publicaciones, sino del doctor Stiles, el zoologista, porque identifica que esto está ocurriendo también en el sur de Estados Unidos, no meramente ¿verdad?, en esa parte del trópico, por decirlo así, no meramente en Puerto Rico. Así que se envía una persona para entrevistarse con el doctor Ashford y esa persona sale encantada, ¿verdad?, con lo que estaba haciendo las comisiones de anemia y este grupo de científicos colaboradores. A eso regresaré ahora, pero viene la ley del 1917, la ley Jones, se redefine la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero uno de los eventos significativos es que el comisionado de salud, que era un director de salud, pasa a nivel de gabinete y la legislatura, independientemente de la ley Jones, ha venido reorganizando el servicio de salud de Puerto Rico.
que la integración de la Comisión de Anemia al departamento, al Servicio de Sanidad, es un ejemplo de ese tipo de reorganización. Y finalmente, en el 25, ¿qué pasa? Pues nos quedamos sin modelo, ¿verdad? Estos científicos colaboradores, ¿verdad?, que habían estado y que continúan estando en contacto con la política salubrista como parte del Instituto de Medicina Tropical. Allí está King, allí está Igaravides, allí está Ashford, allí está Isaac González Martínez. De hecho, Igaravides deja salud para integrarse al Instituto de Medicina Tropical y dirigirlo. Se queda sin modelos Puerto Rico, teniendo, ¿verdad?, toda esa experiencia. ¿Qué pasa? En el 25 vamos a buscar al sur de Estados Unidos. ¿Qué pasaba en el sur de Estados Unidos? Pues la Fundación Rockefeller creó una fundación de salud internacional y da un montón de dinero al sur de Estados Unidos para hacer lo que Puerto Rico estaba haciendo, ¿verdad?, desde el 1908. Y allí se genera el concepto de unidades de salud pública, ¿verdad?, que uno podría asociarlo al concepto de dispensario, pero en el 25 estamos nosotros yendo hacia allá a buscar un modelo de servicio de salud. Aquí tienen el impacto, un ejemplo del impacto no solo en Estados Unidos, sino mundial. Aquí son las campañas, ¿verdad?, contra la uncinariasis a nivel de India. Este es el Carolina del Sur y aquí tenemos Australia. De hecho, hay una comisión que Rockefeller envía a Brasil en un momento dado y que está en este libro de Misioneros de la Ciencia, ¿verdad?, que tiene que ver con la Fundación Rockefeller. Y ahí se menciona que el único miembro de esa comisión, que es Ashford, era el único miembro de la comisión que tenía experiencia. ¿Y qué lleva a Brasil? El concepto de dispensario. El Instituto de Medicina Tropical. Obviamente, dice Igaravides, la Comisión Permanente para la Supresión de la Uncinariasis, el Servicio de Dispensarios de Anemia, el negociado de enfermedades tropicales y transmisibles fueron sucesivamente fases evolutivas de aquella comisión que revolucionó nuestra patología y marcó nuevas orientaciones a las actividades científicas de nuestra clase médica. Se crea en el 12 la ley para la creación del Instituto de Medicina Tropical y el director de Sanidad nombra una junta provisional. Ahí está el doctor Ashford, el doctor José Janer y el doctor Gutiérrez Igaravides, ¿verdad?, dos de nuestros protagonistas. La comisión envía, el instituto, esa junta provisional comisiona al doctor Igaravides, que se va en el invierno del 1912 a visitar las escuelas de medicina tropical en Londres, Liverpool y París. De hecho, estudia, coge cursos en esas universidades, ¿verdad? Y obviamente ya veremos que es el modelo de Londres el que ellos visualizan como un modelo de una futura escuela de medicina tropical. El núcleo de las actividades médicas al servicio de la investigación. Aquí hay un giro, ¿verdad?, de las políticas sanitaristas más a la medicina académica. El servicio clínico, había una clínica y tenían colaboración con hospitales, hospitalizaban en el presbiteriano, que siempre estuvo como un gran vínculo, ¿verdad?, con Ashford y estos protagonistas. Pero vemos, ¿verdad?, que esto está al servicio de la medicina científica. Enviaban los casos difíciles a estas clínicas y se hospitalizaban, ¿verdad?, bajo el cuidado del Instituto de Medicina Tropical. Gutiérrez Igaravides, que dice, necesita responder al instituto a esa enseñanza de patologías regionales, estos conceptos de medicina tropical de aquella época, ¿verdad?, son enfermedades particulares a nuestro medio. Y es el modelo de Londres, el que él describe a saciedad, que básicamente es el modelo para la Escuela de Medicina Tropical, sin él quererlo, como veremos. ¿Qué pasa? Al fundarse la Escuela de Medicina Tropical, va a ocurrir una ruptura entre estos colaboradores. Parte de las características, que ahora veremos un poco de esa historia, aunque se continúa la aspiración, la meta, se rompe la unidad de la colaboración entre la vanguardia de los científicos médicos tropicales. Vamos a tener a Ashford por un lado, a Igaravides y a González Martínez por otro.
de parte de Ashford, al parecer, la meta estaba por encima de la amistad y de los frutos cosechados hasta el momento. Frutos, nada pocos, ¿verdad? El Instituto de Medicina Tropical tiene una presencia a nivel internacional en términos de los estudios. Ashford se destacó en esa área, en el estudio del SPRU, y ustedes saben que González Martínez fue parte quizás el descubridor, ¿verdad?, de la bilharzia en esta región, ¿verdad?, y en América. Hay una discusión sobre esa aportación, pero no hay duda, ¿verdad?, de que es una aportación significativa de... No hay discusión, muy bien. ¿Llegó qué? El otro. Muy bien, sí. Ahí, de hecho, está... bueno, esos son otros conflictos interesantísimos. En esta ruptura, el prestigio de Ashford, el otro... Voy a jugar aquí con el, ¿verdad? Porque cuando Igaravide habla de él y de Ashford y de González Martínez, él está hablando de puertorriqueño. Hay que destacar que Ashford, siendo médico militar, fíjense que su aportación a la medicina tropical no es a los soldados norteamericanos, es a la población de Puerto Rico. Se integra a esta cultura. A pesar de que pues, ahora, ¿verdad?, él viaja el mundo y, ¿verdad?, es un científico prestigioso, ¿verdad?, alrededor de todo el mundo. Y hay anécdotas famosísimas, ¿verdad?, que ilustran la calidad de epidemiólogo, por decirlo así, que era el doctor Ashford. Pero esa era la concepción, estos somos nosotros. Y aquí hay una ruptura porque se queda Ashford en un lado, el médico estadounidense, y los puertorriqueños, ¿verdad?, González Martínez y Pedro Gutiérrez Igaravide en otro lado. Los puertorriqueños se tornaron invisibles en ese proceso. ¿En qué proceso? En la fundación de la Escuela de Medicina Tropical. Aquí tenemos nuestro primer edificio. ¿Qué pasa en este proceso? Ahí tenemos ¿verdad? Volvemos a la escisión, a la ruptura. ¿Qué pasó? La solidaridad se mantuvo hasta que va a surgir el modelo de enseñanza, porque el Instituto de Medicina Tropical no adiestra profesionales, ¿verdad? Pero tienen la visión de querer una escuela de medicina tropical. Están a la raíz, ¿verdad? No tienen los recursos para hacerlo, a la raíz de querer una escuela de medicina tropical, y es aquí en este momento que pasa hacia el modelo de enseñanza que se rompe esa unidad. Entran en juego otros protagonistas, como veremos a ver, y aquí se crea un conflicto entre la iniciativa, el Instituto de Medicina Tropical, que es de iniciativa y control puertorriqueño, y una institución extranjera de prestigio mundial y poder como es Columbia, a la cual nosotros vamos a buscar, ¿verdad? No es que ellos vinieron acá. El modelo de cambio institucional que operó, citando ahí a José Rigao, es la quema de etapas y marginación de investigadores más que de crecimiento. Al parecer hay que eliminar la institución anterior para crear la nuestra. Y uso eso a todo propósito porque así terminará, ya verán la presentación. ¿Cuáles son los elementos de estos conflictos en esta fundación? La gestación, cuando se generan las comisiones, aquí tenemos a los científicos movilizando al país y a los médicos, ¿verdad?, para que los políticos apoyen estas gestiones. Así que, ¿verdad?, y se logra, son exitosos en movilizar a los políticos, ¿verdad?, al gobernador, a la legislatura, para apoyar en la creación de las comisiones. ¿Qué pasa en este momento? Antonio Barceló es el presidente del Senado en ese momento dado, y ahí han salido de una crisis con el gobernador, que tienen que ir una comisión a Washington a quejarse, ¿verdad?, indignados con este gobernador anterior, y logran eventualmente, aunque no se les hizo mucho caso allá, pero logran eventualmente que haya un cambio. Y ahí vamos, es un cambio significativo y bueno para Puerto Rico, porque se nombra el gobernador Horace Towner, y Towner fue un legislador que está asociado a la primera ley de salud en Estados Unidos, que era para beneficio de los niños en Estados Unidos. Así que tenemos un gobernador que conoce de salud pública, ¿verdad? Pero esta iniciativa es de los políticos.
aunque tenemos estos científicos añorando y queriendo una escuela de medicina tropical, los políticos quieren una escuela de medicina para el país. No necesariamente una escuela, lo que terminó siendo una escuela de medicina tropical de Columbia. En ese viaje a Washington, pasan por Nueva York y Barceló tiene buenos contactos en Nueva York y hace contactos con Columbia, con el doctor López Antón Gheorghi y el doctor Goodman, que conocía bien a Puerto Rico, que está asociado a Columbia, y López Antón Gheorghi es miembro de la facultad, y responde el presidente de Columbia sensible a esta idea de la posibilidad de una colaboración con Puerto Rico en esta área. Pero tenemos un rol. ¿Qué ha pasado? Aquí se crea una comisión de ambos lados, una comisión de Puerto Rico, una comisión de allá, se crean subcomités para trabajar, se exploran otras conexiones con Hopkins, la Universidad de Hopkins y otra universidad del sur de Estados Unidos, se está buscando alguien que pueda organizar una escuela. Se partía del supuesto, los políticos, que no había aquí la experiencia administrativa para organizar una escuela, y nuestros protagonistas, los científicos, reconocían que nos faltaban recursos, no solo recursos, sino especialistas en unas áreas. Ahí está el gobernador Towner en un comienzo de curso de la Escuela de Medicina Tropical en el 1930, hay una serie de personajes ahí interesantes, que no vamos a entrar en ellos ahora, ¿verdad? Otro de los elementos del conflicto es esta búsqueda de auspicio de una universidad de Estados Unidos de experiencia y prestigio. Finalmente, Columbia se interesa al nivel de que se crean estas comisiones, esta comisión que se crea aquí de Puerto Rico para visitar a Isla Nueva York, a Columbia, quien la preside es Towner. Y en la legislatura da dinero para esta comisión, y se comisiona a Ashford a presentar un plan. Aquí Garavides no está muy presente en los subcomités. Ashford está en el Comité de Medicina Tropical y González Martínez también está presente, y Garavides es el primero que se torna invisible. Obviamente, Columbia responde al pedido de Puerto Rico, pero dice que lo único que puede aportar, ¿verdad?, ya veremos, es muy poco. Ahí está la institución de Columbia, ¿verdad?, una de los edificios, y aquí está lo que es la Universidad de Puerto Rico, creada desde 1903. ¿Por qué? Porque la Escuela de Medicina Tropical va a estar bajo los auspicios de Columbia, pero de la Universidad de Puerto Rico. Ya verán que no entra con una autonomía que la soñaron Gutiérrez y Garavides, Ashford y González Martínez, que estuviera vinculado. Ellos estaban claros que tenía que estar vinculada a la universidad y que tenían que tener una autonomía. Columbia logró la autonomía. Se creó una junta de síndicos para la Escuela de Medicina Tropical con 2 miembros de la Universidad de Columbia, nombrada por Columbia, que es parte de los conflictos, ¿verdad?, que se generan. En el proceso organizativo, el Instituto de Medicina Tropical queda eventualmente desmembrado y marginado, la invisibilidad y la invalidación. Obviamente Ashford, ¿verdad?, como habíamos dicho, parte de las características de ese conflicto es que Ashford, reconocido obviamente mundialmente, se lleva, ¿verdad?, su comunicación con los suyos, por decirlo así, de usar esta analogía, es muy buena. Ashford va a Nueva York independientemente de la comisión y se reúne con toda la gente de la comisión de Columbia, y obviamente lo oyen, ¿verdad?, con mucho respeto. Él estaba claro que necesitaba 3 profesores. Columbia estaba dispuesto a dar un profesor. ¿Qué modelo utiliza Columbia? El modelo del University Extension, que nosotros no teníamos ese modelo en ese momento dado, pero es un modelo que fue exitoso para Columbia, porque es un modelo que es autosuficiente. No hay que poner dinero, porque es a base de los fees, o sea, de lo que pagan los estudiantes, y los profesores cobran. No están los cursos ubicados en los departamentos tradicionales, pero de esa manera Columbia creó
el Colegio de Comercio, la Escuela de Comercio y la Escuela de Odontología, bajo esa, ¿verdad? Bajo ese modelo. ¿Por qué la Junta de Síndicos no ponía dinero de Columbia, ¿verdad? Era autosuficiente, eventualmente cuando tenían suficiente dinero podían crear una escuela, así que utilizaron este modelo, pero pues Columbia podía dar un profesor. Towner le dice, ¿verdad? Towner, después que Columbia hace esto y dice aquello y solo podemos dar un profesor, Towner se levanta y dice, bueno, ¿verdad? Nosotros hubiéramos esperado algo más, pero vamos a ver, nosotros estamos dispuestos a pagar 2 más. Ya estaba el plan de Ashford presente en el gobernador, ¿verdad? Ashford, la influencia de Ashford es bien importante. Así que nosotros lo pagamos. Había un miembro de la Junta de Síndicos de Columbia allí porque tenía que aprobarlo la Junta de Síndicos. Dice, bajo esos conceptos no estoy seguro que la va a aprobar, ¿verdad? Porque no está violentando el compromiso de la Junta de Síndicos de que es un profesor y ahora Puerto Rico paga 2, ¿verdad? Para enviar acá. Se crea la Escuela de Medicina Tropical, ahí está la primera facultad, está el doctor Lambert, de un patólogo de prestigio internacional. Viene el Ugly American, Pappenheimer, profesor de patología de Columbia y uno de los leading experimental pathologists of his day. Hace un informe, esa visita, pero esta es una cita de Ashford. Pappenheimer felt that if the school were going to amount to anything, it would have to be first American, first Columbian, and then afterwards make every possible concession to local desires. Obviamente eso no encajaba, ¿verdad?, con la visión de Igaravides y de González Martínez. Así que hay una carta. González Martínez, Gutiérrez y Igaravides en esta carta del 21 de abril declina porque se crea la escuela y Columbia invita a González y Igaravides a Gutiérrez y Igaravides y a González Martínez a ser miembros de la facultad. Ambos aceptan en el 1925, pero Igaravides utiliza la expresión aquí de declinar el nombramiento. Ya veremos que después se juega con eso. ¿Cuáles son las críticas de Igaravides? La organización y la fundación sin la participación y reconocimiento de los protagonistas de la medicina tropical en Puerto Rico hasta ese momento, la exclusión de los integrantes del instituto en la dirección. Lambert es nombrado director, ¿verdad? Y tiene la potestad de organizar la escuela y de... Dice Igaravides que actúa por motivaciones personales. Y los integrantes de la Junta de Síndicos en ese momento no eran médicos al inicio. Y elementos extranjeros se adueñan de ideales del instituto que se desarrolló con esfuerzo local. No se trata aquí de Columbia, déjeme decirle. Esto es un juego, por eso es que la complicación, esto del nacionalismo y de lo uno, de lo nuestro y del otro, es más complejo. Se trata de elementos extranjeros en Puerto Rico, ¿verdad? Y no está hablando de Ashford en ese momento porque él considera a Ashford como puertorriqueño. Pero Ashford reconoce, ¿verdad? Se crea la cisma de que uno acepta el máster. Para una persona que en ese momento se distancia, porque no es que abandona, ¿verdad? Que su ideal va por encima de la amistad y de los frutos cosechados, tiene una sensibilidad el poder hacer ese tipo de expresión. ¿Verdad? Ashford no es un ugly American. Habla sobre Igaravides que dice los idealistas, ¿verdad? Estos son mis compañeros de vida, ¿verdad? Que son idealistas, que quieren que todo lo puertorriqueño, ¿verdad? Pues esté bajo los puertorriqueños. Y Gutiérrez y Igaravides que dice, the School of Tropical Medicine and this country and the whole world knows that the soul of the people who raise the building and pays running expenses is absent. Pero veamos las reacciones de algunos de los miembros de la Junta de Síndicos a la renuncia de González Martínez y de Igaravides. Obviamente estas son la gente que está creando problemas, ¿verdad? Y de hecho creo que es Barceló el que va a Nueva York y se entera de los conflictos que está creando Igaravides y González Martínez y viene acá y Barceló es miembro de la Junta de Síndicos. Lean ustedes por su cuenta, si pueden leer, ¿verdad?
It was evident that they were jealous. ¿Cómo se dice jealous? Jealous. Fearing that the work of the Old Institute, which they regarded as their own personal property, will fall under the control of group outside of their own influence. Esta es la visión de los miembros, ¿verdad? De algunos miembros de uno o varios de la Junta de Síndicos. No muy buena para, ¿verdad? Obviamente no son vistos muy buenos. Muy bien, perdón. Alguien dice que Dr. Gutiérrez y González were trying to show to the public that the Pappenheimer Report, este ugly American que vino a visitar al Instituto de Medicina Tropical, dice, esto aquí no sirve para nada, hay que crear una escuela nueva, hay que crear un edificio nuevo, laboratorios nuevos, ¿verdad? Y hay un desprecio hacia lo que se había hecho, obviamente, reconocido por Ashford. It was an intrigue of a person, Ashford, who had tried to decry them, and that Columbia was a party to this and so guilty. El cisma entre los misioneros de la ciencia médica, la ruptura, el alejamiento. Al final, tanto Ashford como González, como Gutiérrez y Garavide vuelven a una amistad. Y quién es su médico personal al final de su vida es Gutiérrez y Garavide. Miren esta idealización del instituto, de la Escuela de Medicina Tropical hecha en el 1939. ¿Por qué Muñoz Rivera y Ponce de León? Porque son las universidades que, ¿verdad?, circundan paralelamente a la Escuela de Medicina Tropical. ¿Verdad? Una visión bien romántica. Quiero resaltar la última frase que dice el autor, que es José Padín, en el 1939, en una universidad de un journal de Columbia. To my fellow countrymen, I give this advice: let no one lay profane hands upon this treasure. Nadie ose. ¿Qué pasó? Hubo que liquidar la Escuela de Medicina Tropical, Jaime Benítez, liquidarla, terminarla, ¿verdad?, por la oposición que había, porque lo que quería la Escuela de Medicina Tropical, su facultad, era un crecimiento, una transición para crear nuestra Escuela de Medicina. Jaime Benítez la cierra, ¿verdad? Quema. Aquí no hay, ¿verdad? Quema esa etapa. Parece que ese es el modelo que funciona, ¿verdad? Más eficiente aquí, no sé si en Puerto Rico o en todo el mundo, pero es un modelo educativo de cambio institucional. Yo tranco una y abro otra, y entonces me traigo a la facultad de la vieja institución, eventualmente para hacer facultad nuestra, pero la liquido. ¿Y a quién se trajo para desarrollar esto inicialmente? Ya, ¿verdad? Columbia queda fuera al cierre de la Escuela de Medicina Tropical, queda Columbia fuera de ser un jugador, ¿verdad? ¿A quién trajo para organizar en sus inicios? Al doctor Robert Lambert, ¿verdad? Muy astuto. Lambert, a pesar de lo que dice Gutiérrez y Garavides ahí, Lambert tenía un prestigio no solo internacional, sino muy, muy bien visto por los médicos puertorriqueños, ¿verdad?, que se asociaban a la Escuela de Medicina Tropical. Para aquellos que no conocen, la Escuela de Medicina Tropical era una escuela posgraduada, no adiestra médicos, sino adiestra médicos ya formados en medicina tropical. ¿Está bien? Por eso es que no tenemos una escuela de medicina como los políticos querían en aquel momento y como Jaime Benítez quiere. Jaime no quiere una escuela, ¿cómo dice el refrán? Una cosa es una escuela de medicina tropical y otra cosa es una escuela de medicina en el trono. ¿Verdad? Esas son Así que aquí cerramos nuestra contribución por hoy. ¿Verdad? Los conversatorios no tienen posibilidades en estos escenarios. Gracias. ¿Hay tiempo para alguna? En algún momento. Bueno, han quemado a varias gente, ¿verdad? A varios científicos también en la historia.
Sí, sí, es que los cambios no son fáciles. El doctor Stoll nunca formó parte de ninguno de estos puntos. Esa es una historia fascinante. Es tal que apoya, es un médico con unos dotes extraordinarios. Ashford se refiere a él muy bien, obviamente, ¿verdad? No solo lo apoya al inicio, hay controversia entre ellos porque Stahl hace sus propias investigaciones como buen médico investigador científico y genera un plan para ¿verdad? En contra de la unciniariasis que se le envía al gobernador con unos artículos que publican él y Quevedo Weiss, ¿verdad? Que es de la Asociación Médica. Y el gobernador dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? Y se lo envía a Ashford. Ashford obviamente le dice, dígale que esperen a los resultados de la comisión de anemia, porque estamos hablando del 1904, y el gobernador le devuelve el artículo a Stahl, ¿verdad? Y a Quevedo Weiss, diciéndoles que por ahora pues no puede considerarlo. El gobernador le entendía que era muy caro la pretensión de Stahl. Pero hay un conflicto. Sin embargo, en la comisión permanente, que tiene 30 estaciones con directores médicos, la comisión permanente del 1908, que tiene 30 directores médicos con estaciones a todo lo largo de la isla, ¿quién era el director de la estación de Bayamón? Agustín Stahl. O sea que a pesar de esas controversias, ¿verdad? Y esas diferencias, hubo una colaboración y lo que describe Ashford de Stahl es obviamente digno, ¿verdad? Elegante. En el 1926, cuando se funda la escuela, la Escuela de Medicina Tropical, se cierra cuando se crea la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el 49. ¿Cuál era el modelo que había aquí de salud bajo los españoles? Y segundo, la segunda pregunta sería, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico básicamente no le dio respaldo a las iniciativas del grupo puertorriqueño integrado por el triunvirato vis a vis pues la visión de conceptualizar la escuela, ¿verdad? Bajo el patrocinio de una universidad americana? Me imagino que la cuestión de fondo era importante, pero ¿por qué no se integró ese grupo más temprano a la iniciativa de formar la escuela? ¿Por qué no tuvieron una participación mayor? Importante? Bueno, sobre lo primero, hay una Junta Superior de Medicina, de Salud de Puerto Rico, pero lo que tenemos son oficiales de sanidad a lo largo, ¿verdad? Gutiérrez y Garavide es un oficial de sanidad en Bayamón, adscritos a las alcaldías, y donde estaban los farmacéuticos y posiblemente hospitales municipales, ¿verdad? Cuando viene la epidemiología no es muy diferente a pre-invasión y post-invasión. O sea, eso al parecer hay un mejoramiento, pero es un mejoramiento que se explica por otras razones y los estudios indican que aquí no hay una gran mejoría con el cambio inicialmente continuó siendo una junta superior. Estados Unidos el gobierno militar mantuvo la estructura vieja de la Junta Superior de Salud. Obviamente había juntas examinadoras, ¿verdad? Ese tipo de cosas ya formadas. Ya habían habido esfuerzos de crear una escuela de medicina al final del siglo XIX, asociada con la Universidad de La Habana, de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana. Y se daban los cursos en el Ateneo, o sea, no era que hubiera gestiones anteriores. Yo creo que el proceso dejó fuera, porque como estábamos diciendo así, la iniciativa y el proceso cogió otro rumbo, pero mi asociada. Yo creo que también ahí tuvo que ver mucho el moverse a la enseñanza. O sea, yo creo que ellos reconocían a este grupo, como él lo dice, como investigadores y como grandes contribuidores en el área de dar el servicio, ¿verdad? Eran los que habían estado a través del servicio de todo el pueblo, pero no eran reconocidos como educadores. Y yo creo que ahí es donde se queda. Además que paralelo a esto, ya el Departamento de Salud ha estado haciéndose más institucional y complejo. O sea, que ya la función de dar servicio ya estaba más pasada al Departamento de Salud que a ellos. Ellos, ¿verdad? Se fue descentralizando funciones y yo creo que ahí fue donde pasó, que no debió haber pasado, pero el instituto no fue invitado. No solamente no fueron invitados ellos, sino que no fueron invitados el instituto como ente de organización, y yo creo que fue en parte por eso, era la visión de que ellos sí eran científicos y ellos daban servicio, pero no eran conocidos como grandes educadores.
Eso es No parte de obstante, eso. Ujú. el modelo de escuela de medicina tropical que se crea bajo Columbia Era es el sueño de ellos. No hay mucha diferencia. Los 3 profesores que envía Columbia, ¿de qué especialidades son? Las que Ashford había identificado. O sea, ellos tenían su aspiración, su meta, su modelo. Habían estudiado mucho esto, ¿verdad? Desde cuando se crea el Instituto de Medicina Tropical, que Igaravides va a Europa. Pero yo creo es que se genera, mi visión un poco es también que otras fuerzas generan el proceso, esto de buscar una universidad, ¿verdad?, con prestigio, con experiencia afuera, y los políticos al mando de este proceso con legitimidad. No estoy hablando aquí en este sentido despectivamente, sino con legitimidad, porque eran los que podían poner los recursos. Reconocían que más que nada que había una falta de experiencia de cómo se crea una escuela. Aquí no la hubo para crear una escuela de farmacia, por ejemplo, ¿verdad? Así que esto también entra en debates y posibles discusiones. La Escuela de Medicina Tropical, ¿qué nos da a nuestra Escuela de Medicina? Los científicos básicos, porque tú podías pensar que podías montar una escuela de medicina en cualquier momento con los médicos del país. Las residencias no comienzan con la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, comienzan en hospitales autónomamente, por sí sola, o sea, son anteriores a nuestra escuela. Así que el modelo de educación, en cierta forma, posgraduada en ese sentido, ¿verdad?, de especialidades médicas, ya estaba corriendo cuando está la Escuela de Medicina Tropical y antes de nuestra Escuela de Medicina. Había un elemento bien importante también que me decía don Jaime, y era el hecho de que él tenía la necesidad de que la escuela tuviese la credibilidad ante la agencia acreditadora. Ya para esa época, AAMC era importante tener esa credibilidad. Y por eso es que él decide clonar, básicamente, El currículo de... Exacto. Entonces la escuela se acredita año a año. De hecho, el currículo que se implanta es el currículo de Columbia. Sí. Y se lleva año a año la acreditación hasta que por fin se logra. Que dicho sea de paso, me decía doctor Diaglori que hay una película que hizo Jack Dellan para la primera visita de acreditación sobre el impacto de la escuela, aún en ese primer año en Puerto Rico, y que tristemente no la hemos podido encontrar. Eso debe ser un documento histórico bien importante, y él se acuerda vívidamente de esa película. Ese es otro que termina siendo nuestro, ¿verdad? La casa de Ashford está en el condado, creo que sobrevive todavía en la esquina, ¿verdad? Que tú te pasas por allí y dices, bueno, ¿y esta casa de dónde? Es el museo. Sí, sí. ¿Ah? Era de turismo últimamente, antes de eso los restaurantes. Exacto, exacto. Es un museo ahora, ¿no? Sí, está abierto al público ya. Sí, que se ha pensado, en algún momento alguien dijo que el Instituto de Historia de la Ciencia de Salud que se ha creado en el recinto, ¿verdad? Debería estar allí. Esa era una posibilidad. Con la creación de la Escuela de Medicina Tropical también se creó la primera revista científica. No lo había mencionado, ¿verdad? Pero es el Puerto Rico. Y los primeros 15 años, si miran los artículos, son casi todos artículos clásicos de medicina tropical o de parasitología. Y lo curioso es que cada artículo se publicaba 2 veces. En inglés y en español. Y era un problema porque en español no tenían todas las palabras. O sea que esa escuela también creó las palabras científicas en español de la ciencia. Muy bien, eso es una frase muy buena. Muy buena. Esa revista es gloriosa, conocida ¿verdad? Internacionalmente. Puerto Rico Journal of Tropical Medicine Publication. Y han tenido varios nombres en el Higiene en algún momento, Public Health en otro lado, pero de medicina tropical fundamentalmente, sí. Esta introducción de la enseñanza en el binomio que había entre servicio e investigación convierte en este triángulo que nosotros todavía respetamos muchísimo aquí y lo hemos puesto como un estandarte de servicio, educación e investigación. Con una gran diferencia. Sí, pero es que tiene una relevancia, este discurso y esta discusión tiene una relevancia actual enorme. La educación está subordinada al servicio, el servicio es el que corre la investigación, etcétera, y podemos jugar con esos 3 puntos en ese triángulo, pero es bien interesante conocer la historia. Parece que la investigación ha perdido algo en el proceso.
En aquel momento era, la frase de Garavide es, digo, ustedes la notaron, ¿verdad? Al servicio de la investigación. O sea, estamos hablando de medicina científica. No hay duda de que el Instituto de Medicina Tropical y la Escuela de Medicina Tropical son nuestros antecesores y fundan nuestras ciencias básicas. Aún así tuvimos que importar a algunos científicos básicos cuando se crea la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el 49. Pero ahí está lo que necesitábamos, ¿verdad? Que no teníamos quizás en el momento cuando se crea la Escuela de Medicina Tropical. Uno podría decir, no hay duda de que fue un acierto, de que quizás Ashford tuvo más visión que sus colaboradores. No obstante, uno podría preguntarse cuánto retrasó la creación de una escuela de medicina de Puerto Rico, ¿verdad? Para adiestrar médicos. Tuvo que venir la guerra, ¿verdad? Y otros sucesos que explican unas condiciones que hay un reclamo por adiestrar esos profesionales aquí en Puerto Rico. Ese modelo de Ashford, de campaña militar para bregar con problemas de salud de los civiles, lo inician los franceses y lo adopta, y aquí es donde se lleva a cabo en mayor escala. Entonces, ese modelo desaparece. En la Primera Guerra Mundial no se dio servicio a los civiles, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra de Corea. El concepto se retoma en la Guerra de Vietnam, bajo la consigna de Win Their Hearts and Minds, que era darle servicios de salud a la comunidad. Entonces, pero se hacía en unidades pequeñas. Y luego se continúa en Centro y Suramérica, y yo he participado sobre 30 de estas misiones donde uno va a regiones bien apartadas y pasa 2, 3, 4 semanas dando servicios médicos a la comunidad. Pero no tienen el impacto que tuvo Ashford, porque lo de Ashford fue una campaña para erradicar. Las que hacemos ahora no son en realidad para erradicar nada, son meramente para, como diríamos, showing the flag. Sí se da servicios de salud, pero uno no puede, es una táctica, uno no puede manejar problemas de salud modernos con ese tipo de, con ese parámetro. Sí, no rinde beneficio. Eso lo pueden hacer los ingenieros, pero no los médicos. De hecho, el concepto no se utilizó en la Guerra del Golfo, no se ha utilizado en Irak, porque sencillamente es imposible. O sea, es extremadamente peligroso tú tratar de abrirte a la comunidad para dar servicios médicos de forma como se hace en Centro y Suramérica, que es sin armas y sin nada, meramente estamos allí. Pero ahí es que se origina, y ahí no había un soldado con un rifle. Lo otro es que la distribución de las áreas de salud de Puerto Rico la estableció el ejército, pero fueron como áreas estratégicas. Los distritos, en un momento se divide la isla, correcto. Hay los distritos senatoriales, los distritos de salud, que siguen fronteras geográficas de valor militar. Y esos se quedaron ahí, se fueron modificando un poquito acá, dependiendo de los alcaldes, pero fue uno de los legados que dejaron y por último, ¿por qué Ponce? Empieza por Ponce porque el área norte es un baluarte y lo tenían que enfrentar en un ataque frontal, y eso es lo peor que tú puedes imaginar. Así es que se empieza por Ponce, y me causó sorpresa que el hijo de Hernández Colón, que iba a correr para gobernador, en su oficina tiene un mapa. ¿Cuál de los tigres? El tigrito. el Hernández Mayoral tiene un mapa original de las tropas norteamericanas, o sea, el mapa de comunicaciones. Entonces él me comenta, en el caso que yo estuve hablando con él, me comenta que le sorprendía que el ejército había podido comunicar Ponce con Mayagüez por teléfono en 17 días. Dije, vete a decirle eso a la telefónica. Es más, mucho les tomó hace 17 días, pero se comienza por el sur por esa razón. Era militarmente mucho más práctico, además que es mucho más llano para el movimiento de tropas. Y Calley eventualmente evolucionó a ser Henry Barracks,
Y por eso es que tiene todos esos predios tan lindos para enseñar a las tropas a marchar. Y todos los edificios que están allí, o la mayoría de los que están allí, eran los edificios militares. Tienen un campus. Tienen un campus, sí. Es bueno terminar esta experiencia diciendo que hay que convertir, hacer visibles de nuevo a Isaac González Martínez y a Pedro Gutiérrez y Garavide, y sin mencionar, ¿verdad? Dejar de mencionar a Walter King. Una anécdota bellísima de Ashford, que quiere venir a Puerto Rico, él quiere regresar cuando regresa de la guerra, de la primera, ¿verdad? Quiere regresar aquí a trabajar, a estudiar, a investigar el Spooner. Era realmente un científico. Cuando deja aquí Puerto Rico en el 4, lo que quiere en el 8, quiere ir a la Biblioteca Nacional de Washington a hacer investigación, ¿verdad? Que tenemos esa mente científica. Viene para Puerto Rico, llega a Puerto Rico, recibe una orden, porque lo van a dejar venir y que, ¿verdad?, licenciarlo prácticamente, una orden de que tiene que regresar, marchar a Cuba, porque los americanos que vivían en Cuba están alarmados con un brote de fiebre amarilla, y envían a este soldado, ¿verdad?, de prestigio militar médico. Él llega allí, hay como la presunción en los militares de que Cuba no tenía buenos doctores, al parecer, o de los americanos allí, y se encuentra con un prestigioso médico de fama internacional que le dice: ¿y tú te has prestado para venir aquí a hacer este juego a los americanos que viven aquí a Puerto Rico? Y Ashford le dice: yo creo que tú debes alegrarte, por lo que tú me conoces, siendo amigos de mucho tiempo, tú te debes alegrar de que quien venga aquí es un médico que conoce a Latinoamérica. Cambió toda la situación. Una colaboración, y de hecho Ashford ejerce una influencia grandísima en ese brote, porque puede identificar algo que se le había escapado a ellos. Vienen los enfermos, están en el hospital, se mejoran y los dejan disfrutar en el campo, ¿verdad?, en pasadías, para que, ¿verdad?, como parte de su rehabilitación, y los mosquitos se aprovechaban. ¿Y qué pasaba? Se estaba transmitiendo, ¿verdad?, eran trabajadores agrícolas, venían importados de Puerto Rico y el Caribe, ¿verdad?, a trabajar en Cuba, y venían infectados con fiebre amarilla. ¿Y qué pasó? Pues se les había olvidado ese detalle, y Ashford, con su ingenio y agudeza de epidemiólogo, logra identificar y separó el brote. Una anécdota, que ilustra muchas cosas de Bailey K. Ashford. Queremos agradecer nuevamente a Raúl y a Silvia por su aportación, y los invitamos próximamente, que vamos a estar dando otro seminario con el doctor Ángel Román Franco, se acaba de enterar, sobre el proceso de evolución en la enseñanza en los salones de clase. Así que gracias por su... A mí me gustaría hacer otra invitación pública aquí al doctor Gilligan, que es nuestro máximo representante de nuestra medicina tropical. Yo creo que hace tiempo debemos ir a una conferencia de esa historia en boca de él, ¿verdad? Así que queda la invitación. Bueno, queremos agradecer a Raúl y a Silvia nuevamente. Gracias.